Ya estamos en junio y hace solo 20 grados. Es un poco raro para esta parte del país, pero no me quejo, porque en otros años ya estábamos sudando de mala manera. Hoy vamos a hablar de la inmigración en China, veremos algunos datos curiosos y su relación con cuestiones recurrentes como la seguridad, el envejecimiento de la población y la cantidad de mujeres por hombre, entre otras cosas. Para empezar, vamos a dejar las cosas claras. China es un país con muy pocos inmigrantes. De hecho, si buscáis en internet hay listas en las que aparece como el segundo con el porcentaje más bajo, solo por detrás de Cuba. Incluso Corea del Norte tiene una proporción mayor de inmigrantes, para que os hagáis una idea de cómo está el panorama. De acuerdo con los datos oficiales, en China somos alrededor de 1 millón, por lo que no llegamos ni a un 0,1% de la población. Mientras tanto, a grandes rasgos, los países latinoamericanos suelen tener entre 10 y 50 veces más inmigrantes. Y si nos vamos a Europa, en no pocos casos hay que multiplicar por 100. Además, en China la mayoría de los europeos y americanos se concentran en las grandes ciudades cercanas a la costa, por lo que en las localidades medianas y pequeñas del interior somos algo excepcional. Ya lo hemos contado 1 millón de veces, pero no es raro que la gente se quiera sacar fotos con nosotros y las reacciones de sorpresa y curiosidad por parte de los niños son un continuo. Emigrar a China no es fácil, pero como veremos enseguida, últimamente han facilitado algunas cosas. Como imaginaréis, la mayoría de los que vienen lo hacen desde países vecinos, pero en la década y pico que llevo yo aquí se han visto cambios significativos. Cuando llegué yo, los más numerosos eran los venidos de Corea del Sur y ahora son los de Myanmar, debido principalmente a la situación conflictiva de su país. Son unos 350.000, más de un tercio del total de inmigrantes, pero tanto en 2011 como hoy en día, el principal país occidental de origen son los Estados Unidos. Ahora mismo, después de Myanmar, en el top tenemos a Vietnam, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Reino Unido, Alemania y Laos. Los únicos países hispanohablantes que se cuelan en el top 20 son Argentina y Venezuela en los puestos 17º y último respectivamente. España ni siquiera está entre los 30 primeros. Si os soy sincero, yo pensaba que éramos más, pero no es nada raro que tengamos percepciones distorsionadas en cuanto a inmigración. De acuerdo con los últimos datos, los de 2020, los argentinos son algo más de 7.000. Es muy poquito para un país tan grande. Hay personas que ven las bajas tasas de inmigración como sinónimo de mayor seguridad en las calles, pero lo cierto es que Hong Kong, sin ir más lejos, tiene mucha más gente llegada de fuera y un porcentaje de homicidios intencionados más bajo. También hay países muy seguros en los que la mayoría de la población son inmigrantes, es decir, el porcentaje de inmigrantes no determina los índices de criminalidad. Cuando fuimos al barrio de Guangzhou, famoso por su población de origen africano, en las redes sociales de China leímos algunos comentarios preocupados por la seguridad de la zona, pero cuando fuimos nos pareció que allí no había absolutamente ningún peligro, ni siquiera de noche, y quitando un par de puntos que era donde se concentraban la mayoría de los recién llegados, tampoco me pareció que fuesen muchos. O sea, más allá de esas percepciones engañosas, las autoridades chinas saben que cuentan con un gran margen para la inmigración. Podría llegar mucha más gente de otros países y ayudar a solucionar ciertos problemas. En la página oficial del censo de 2020 se puede ver información interesante sobre los inmigrantes, o quizás más bien los residentes extranjeros. No estamos hablando de turistas o estancias breves. Los datos se recopilaron entre noviembre y diciembre de ese año, cuando las fronteras ya estaban cerradas por la pandemia, pero aún así ofrecen una idea general más o menos fiable. Lo primero que llama la atención es que la mayoría de los inmigrantes, nada menos que 376.000, no viven en las típicas megaciudades, sino en la provincia de Yunnan, por la que viajamos hace poco, pero sabemos que ese fenómeno se debe a la situación de la vecina Myanmar. Luego ya sé, Shanghai es donde más residentes extranjeros hay, con algo más de 100.000. Después está la provincia de Cantón, que tiene casi 80.000. Y en tercer lugar viene Pekín, con 44.000. Para que veáis lo concentrados que estamos, esos 44.000 inmigrantes de Pekín son
son 10 veces más que los de nuestra provincia, la de Hunan. Otro dato curioso, Qinghai es la provincia con menos residentes extranjeros, son solo 189, aunque a nosotros no nos sorprende tanto porque ya comprobamos sus restricciones de cara a los llegados de fuera cuando viajamos por allí. Parece que es algo que se debe sobre todo a la presencia de instalaciones militares. Los siguientes datos estadísticos no distinguen entre procedencias, pero nos ofrecen una idea bastante completa del inmigrante medio. En primer lugar, hay 41.000 mujeres más que hombres, y es posible que tenga que ver con la escasez de mujeres por hombre que hay en China. Sabemos que algunas mujeres de países vecinos se han casado con hombres chinos, sobre todo de las zonas rurales. Además, donde más sobresale el número de mujeres es en la franja de edad que va de los 20 a los 34 años, especialmente entre los 25 y 29. Es decir, ahí podría dibujarse una tendencia que se alimente de ciertos países con un exceso de mujeres por hombre en esas edades, como por ejemplo Nepal, Camboya, Laos e incluso Rusia, aparte de la ya mencionada Myanmar. En cuanto a la proporción de mujeres y hombres llegados de países occidentales podría ser diferente, pero su número es menos significativo para el conjunto del país. También tenemos datos sobre los motivos por los que nos quedamos en China y la mayoría, unos 333.000, lo hacen por trabajo. Luego están los establecidos, así sin más. Sospechamos que se trataría de los casados con ciudadanos chinos, casi 200.000. Después vienen los estudiantes, que son algo más de 100.000, y los que están por negocios, unos 44.000. Yo pensaba que eran más, la verdad, aunque también hay una categoría de otros con casi 130.000. En cuanto a la duración de la estancia, yo pensaba que la mayoría se quedaba poco tiempo, pero no es así. Hay casi 280.000 personas que suman más de 5 años, aunque sigue siendo muy poco para un país tan grande. Pasando al nivel de formación, vemos que hay 255.000 inmigrantes que no fueron más allá de la primaria, aunque habría que descartar a los niños con ese nivel educativo, que son unos 32.000. Además, puede haber gente llegada en otras épocas, por conflictos o razones de necesidad desde países vecinos. Si quieres emigrar a China desde Europa o América, te van a pedir al menos la secundaria para estudiar en las universidades y es muy habitual que esperen una titulación superior para trabajar. Por eso vemos un pico de 164.000 que se corresponde con ese perfil. De hecho, es un pico que supera con creces a los venidos de Hong Kong, Macao o Taiwán, que aparecen junto a nosotros en el censo. Esto se debe a que de momento China es muy exigente con el nivel educativo de los inmigrantes. No todas las empresas pueden contratarnos y para venir a trabajar tenemos que tramitar el visado desde nuestro país. Eso de venir como turista y probar a buscar empleo para ver si puedes quedarte ni se contempla legalmente. Y tampoco puedes pasar de un visado de estudiante a otro de trabajo así sin más. Pero es incuestionable que últimamente China está facilitando la llegada de turistas con exenciones de visados de hasta 15 días en algunos casos. Y además hace nada han cambiado la ley para que puedas solicitar la residencia permanente después de 2 años trabajando. Esto puede seguir pareciendo un poco rollo en comparación con los procedimientos para los extranjeros en España, pero es un avance tremendo si consideramos la situación anterior. Yo tuve que pasar muchos más años para cumplir con los requisitos vigentes hasta hace nada. Durante la pandemia muchos dijeron que los residentes extranjeros habían huido del país, pero parece que ahora poco a poco se está revirtiendo la tendencia. Los cambios que estamos viendo podrían responder al problema que supone el envejecimiento de la población, aunque la verdad es que China todavía no está tan avanzada en ese proceso y puede ir viendo cómo reaccionan otros países. La llegada de jóvenes extranjeros sin duda puede ayudar, pero tendría que darse en números mucho más grandes. Ahora bien, últimamente vemos cada vez más avances en cuanto a robots humanoides. China está invirtiendo muchísimo dinero en ello y podría llegar un momento en el que la falta de relevo generacional no suponga una crisis tan grave, ya sea porque los robots están trabajando por nosotros o porque nos están cuidando cuando seamos mayores. Por si os lo estabais preguntando, en China también hay inmigración ilegal. Tanto en 2022 como en 2023 se identificaron a más de 60.000 personas en una situación irregular. Pero es un tema bastante complejo y creemos que le podemos dedicar otro vídeo. Si lo comparamos con Japón y Corea del Sur, dos países similares en algunos aspectos, al menos desde la perspectiva occidental, China tiene una proporción 20 y 30 veces
menor de inmigrantes. Es posible que en las próximas décadas esa diferencia se reduzca, pero hay un factor histórico en contra, porque China tiene una conciencia muy fuerte de su periodo como país semicolonizado por otras potencias. Desde la educación se insiste en el llamado siglo de humillación, cuando las fuerzas extranjeras sometieron a China, y es algo que podría jugar en contra de la inmigración. Pero ahora mismo, quizás también por lo poquísimos que somos, mi experiencia es que se nos da la bienvenida. A veces generamos mucho interés y curiosidad, pero yo personalmente prefiero eso antes que la indiferencia o el rechazo. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias. ¡Hasta luego!